Faba, la envidia. Vamos a empezar así nomás, con la envidia. La envidia, un concepto o una pasión, ¿por qué no? Vamos a decir, es una pasión. Es una pasión. Si hay envidia sana y envidia no sana, significa que hay pasiones sanas y pasiones que no son sanas. Y uno, en clave jovesiana, podría decir que no hay pasiones ni buenas ni malas. Simplemente hay pasiones. Hay pasiones, punto, se acabó. Claro, que desembocar en la guerra de todos contra todos. Sí. ¿No? Esas pasiones. Sus resultados en todo caso son malos. Sus resultados son malos, así es. Y como vos decías, Facu, la envidia es una pasión. Decía Hegel que nada grande se ha hecho sin pasión. Y nada grande podría hacerse sin pasión. Y nada podría haber sido hecho sin ella. Está bueno eso, porque sí. Hegel no dice que no se puede hacer nada sin pasión, sino nada grande. Nada grande podría. Hay que tener en cuenta, claro, que las cosas que merecen hacerse se tienen que hacer con pasión. Así es. Incluso las malas, Julián. Incluso las malas. Ahí vamos a llegar. Y en esa misma línea, bueno, para Kant la pasión, él decía, era una enfermedad del alma, ¿no? Hay dos temperamentos aburrido, muy opuestos, ¿no? Aburrido. Entre Kant y Hegel. Y por otro lado, también siguiendo justamente o coincidiendo con Hegel, decía Balzac, la pasión es universal. Sin ella, la religión, la historia, el arte, la novela podrían existir. Es decir, la pasión como el motor de los grandes, de las grandes expresiones humanas, de las grandes expresiones religiosas, artísticas, de las grandes, justamente, construcciones de la humanidad. Y en este sentido, hay a propósito de envidias sanas y de envidias a secas, hay una tríada que podemos decir diurna y bien pensante en la historia de la filosofía, que es la que se organiza en torno a la justicia, a la bondad y a la belleza. Sí. Tres presupuestos que están desde, uno podría decir, desde Platón en adelante, en sí, la historia de la filosofía, que justamente serían algo así como ideales que son movidos por la pasión, la búsqueda de justicia, la búsqueda de bondad y la búsqueda de belleza también. Sí, claro. ¿No? Sí, en esa armonía, justamente, de la búsqueda de algo trascendente, está ciertamente la pasión, ¿no? De hecho, bueno, Platón comienza a hacer filosofía, comienza a filosofar para hacer justicia por la muerte de su maestro Sócrates. Es decir, es una pasión. Exactamente. La que lo mueve está bien, a ser filósofo, al más grande de los filósofos de Occidente. Sí, ¿no? Sí. No lo movía simplemente la búsqueda de lo perfecto o la búsqueda de verdades matemáticas. Claro, porque no sé, la imagen es de un tipo racionalista, conservador, aburrido, o sea que posiblemente haya sido, no tengo idea. Profundamente racionalista, de claro, eso no hay duda. No tengo idea, pero siempre se habló del pato socrático, Sócrates era un tipo pasional, era una persona pasional, según los testimonios, pero Platón siente una pasión por la defensa, por la apología. Sí, totalmente. Y por la apología racional. Es decir, también la razón tiene su origen en cierta pasión, ¿no? El mal comienza cuando la razón no puede gobernar las pasiones, decía Platón. No quiere decir que haya que negar las pasiones, claro, sino todo lo contrario. Y vos hablabas justamente del patos en la filosofía griega, ¿no? Y esa raíz de patos que está, digamos, en el origen de la pasión, significa sufrir, estar afectado positivo o negativamente por algo, ¿no? Y en este sentido, justamente, significa también padecer, soportar, ser feliz, recibir un bien, pero también recibir o atravesar algo con pesar, algo a pesar nuestro, ¿no? En ese sentido, justamente, es un movimiento que tiene que ver con enfrentar el destino en un punto, ¿no? Asumir las pasiones. Y justamente hablaba de una tríada diurna y bien pensante, como la han llamado, de las pasiones, de la justicia, de la bondad y la belleza, pero también está su contracara, y la contracara podrían ser esas pasiones oscuras o esas pasiones tristes, como diría Spinoza, y si son, uno podría decir, negativas, oscuras, no se debe, como se afirmó durante mucho tiempo en la tradición filosófica,
a que son privativas, es decir, que uno no hace el bien porque no conocería el bien, o uno no busca la justicia porque no conocería la justicia, sino que son justamente negativas porque hay algo así como son positivamente negativas. Es decir, lo que se busca allí es, efectivamente, no digo hacer el mal, pero de algún modo se busca solazarse con el mal. Y ahí me parece que entra la envidia. Dentro de esta tríada, que podríamos oponer a las otras tres grandes pasiones, están la injusticia, la maldad y la fealdad, ¿no? Como contracara de la justicia, como contracara de la bondad y como contracara de la bondad. Tres pasiones que estarían en las antípodas de esa tríada de pasiones diurnas y bien pensantes. Y justamente cuando hablamos de pasiones tristes o de pasiones oscuras, aparece allí una pasión que es quizás la más vergonzante, ¿no? Quizás la que más la más inconfesable. Sí, ahí está. ¿No? La más inconfesable de todas. Quizás la que está más a flor de piel, quizás la que está presente y sobre todo está presente en las relaciones cotidianas y en las relaciones con la gente más próxima. Uno puede decir con la gente que quiere muchas veces. Sí. O con la que tiene algún vínculo, porque uno es difícil que uno envidie a Messi, o que envidie a Maradona, claro. O que envidie a... claro, parece no darse entre iguales. Acá tengo un mensaje que quería leer. Jorge Enrique Secondi, que nos escribe hace un largo rato aquí en Vayan a Laburar, dice que en cuanto a la envidia, pienso que es una pasión que generalmente emerge entre sujetos de misma clase social o que consideran tener similares posibilidades que el otro, dice él, ¿no? Claro. Fíjense que nadie envidia a alguien de enorme fortuna o alto rango social, por el caso de un astro de fútbol, empresario, mega millonario o monarca, rey o reina o jefa de Estado, ¿no? Es como que tenés que tener diferentes metas, tenés que tener la misma meta que el otro, por eso yo no envidio a nadie, porque no tengo metas en la vida. Entonces, como diría el gran Robert Musil, un día podremos hablar de él, ese gran escritor de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que tiene un libro monumental, como de 5 volúmenes, 5 tomos, se llama El hombre sin atributos. Tiene una suerte de nihilista perfecto, ¿no? Claro, totalmente. Está en la inmovilidad absoluta, no lo mueve ni siquiera esta pasión oscura que es la envidia. Se olvida que tiene el más fuerte y más fatal de los atributos, que es no tener atributos. Que no tener atributos, que es la flor de las condenas. Y en este sentido, siguiendo justamente con esto que estábamos diciendo, efectivamente la envidia es una emoción característica, una pasión característica que se da muchas veces entre iguales. Y es la más vergonzante, la más inconfesable. Sí, es cierto, porque ¿no? Uno puede decir, se imagina decir, hay gente que le cuesta mucho decir te quiero, sí, te amo, suele suceder entre los hombres, ¿no? Vamos a, históricamente. Claro. Pero es más fácil decir te odio, sí. O insultar, te admiro, claro. te amo, que decir te envidio. Te envidio, claro. Te envidio a menos que se haga metafóricamente, ¿no? Hay que camuflarlo. Te tengo una sana envidia. Sí, que estás de vacaciones mandándome esa foto de esa playa paradisíaca en el Caribe y yo estoy acá haciendo home office en casa. Yo te digo que he cancelado gente en Facebook porque sus fotos me rompían las pelotas, digo, así nomás. Te digo, no me mandes más fotos, claro. Claro. Quedas suspendido hasta que vuelvas de vacaciones. Hasta que vuelvas de tu viaje por las islas del Caribe. Y si vamos justamente a la historia de la filosofía, la envidia aparece en Aristóteles como una emoción característica de las personas de alma pequeña, ¿no? Y él dice amantes de la fama y de los honores, ¿no? de otras personas, ¿no? Eso lo dice en Retórica, en su libro, ¿no? La Retórica. El envidioso, ¿no? Siguiendo lo que dice Aristóteles, es por eso mismo un ser insatisfecho, no dice Aristóteles, incapaz de ver y de reconocer lo que en verdad él tiene, siempre pendiente de la otra persona, que ocupa un lugar que cree que le corresponde por derecho propio, ¿no? Y uno podría seguir esta argumentación y decir que justamente por eso el envidioso se convierte en un resentido.
Sí. ¿no? Que es como lo que va casi como concomitante a esta pasión de la envidia. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que estuve consultando, un bello libro de Yvonne Bordelois, una gran poeta y ensayista, que tiene justamente un libro publicado por Libros del Zorzal, llamado Etimología de las Pasiones, ¿no? Y es un libro bellísimo, ¿no? Y aparece justamente aquí una entrada exquisita sobre justamente estas pasiones tristes, estas pasiones inconfesables. Una de ellas es justamente la envidia. Y justamente nos hace acá un vínculo, Yvonne de Bordelois, entre la envidia y el mirar, ¿no? Claro, porque tiene ver ahí, ¿no? La envidia. Claro, Etimológicamente, claro. El envidioso mira lo que hacen los demás. De ahí justamente ese origen de la etimología de la palabra envidia, ¿no? Está el invidio, que contiene la ira, la idea, perdón, de mirar, el videre latino, mirar hacia los otros con malos ojos, ¿no? Y en este sentido, justamente, nos hace un recorrido por lo que ella llama la mirada de la envidia, ¿no? Y justamente lo que nos dice es que la envidia se relaciona justamente, como decíamos, etimológicamente con el sentido de la vista, ya que invidia, de ahí viene, bueno, video, vedere en latín, ¿no? De donde desciende nuestro verbo ver, significa la mirada penetrante y agresiva de un ojo que, movido por alguna forma de animosidad, antipatía, odio o rivalidad, se hinca, intenta perforar, destruir a la otra persona y la empieza a considerar como una enemiga, ¿no? Y efectivamente hay algo acá muy interesante a la hora de pensar justamente cómo se juega esta pasión que es la envidia, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Como tristeza o pesar del bien ajeno. Y acá está la carga terriblemente, no solo negativa respecto de desear algo que no se posee, sino justamente la idea de envidiar a alguien y desearle el mal. Claro, sí, o alegrarse cuando a la otra persona le va mal, ¿no? Se rayaron el auto, qué cagada. Y eso que era último modelo, lo habías comprado. Ay, qué pena. Qué pena. Claro. Lo que te va a costar esto. Te cancelaron el viaje. Qué pena. Justo vino la pandemia. Mirá, claro. ¿No? Y justamente uno puede decir que es una pasión que desencadena en la tradición del Génesis, por ejemplo, el primer crimen en el mundo, el de Abel y Caín. Totalmente. ¿No? Bueno, ese es un punto muy interesante porque, a ver, si uno tiene como verdaderas algunas de las premisas que acabamos de decir y que, por ejemplo, Jorge, que nos mandó el mensaje, ¿no? Esto de que tiene que haber un cierto nivel igualitario para que la envidia se produzca, ¿no? Lo más terrible de todo esto es porque, digo, si tenés mismo origen, misma trayectoria, mismo acceso a determinados ingresos, la envidia se va a dar entre muy iguales. ¿Y cuáles son esos iguales? Los integrantes de la familia, claro, ¿no? Los hermanos. Claro. Por eso la envidia es muy peligrosa en cuanto destruye un núcleo quizás muy... Claro. Que debería permanecer unido, ¿no? Un núcleo afectivo. Un núcleo afectivo. O los amigos, ¿no? Digamos, es un sentimiento, una pasión que se da en el vínculo fraternal. Bueno, a ver, decir, cuando en nuestros países latinoamericanos festejan en un mundial de fútbol la derrota del otro, ¿qué hay ahí sin primero, un sentimiento de que vos sos igual a él?
y claro. que no podés ser, y que él no tiene, en todo caso sería un deshonor para mí que él fuera mejor, ¿no? Porque si no, no se daría nadie siente envidia de Alemania, de los 4 o 5 mundiales claro. de Alemania, digo, ¿no? Pero sí de Brasil. Claro, exactamente, y si perdés con Uruguay, por ejemplo, y se da esa cosa que es además aprovechada por miles de comunicadores que te hablan mal de Argentina en otros países, que te hablan mal de Argentina, o festejan que Argentina haya perdido, claro, ¿no? Claro. Bueno, esa relación de iguales genera también cortocircuitos, ¿no? Para la construcción de algo más familiar. Totalmente, sí. Rompe un lazo. Sí, rompe. Que podría darse. O construye un lazo justamente a partir de lo no dicho, que es la envidia, justamente. Sí, ¿no? sí, Es inconfesable, yo insisto con esa idea. Es casi vergonzante, es inconfesable. Es un sentimiento que molesta mucho, es una pasión que perturba mucho. Como ¿no? eso, Drón, la Copa Libertadores no quiero que la gane un equipo argentino. Mentira, claro. Quiero que la gane un equipo argentino, no, yo estoy contento si Claro. River gana, No, porque eso mentira. significa que... Totalmente. Bueno, decía, bueno, en la tradición del Génesis está allí en el primer crimen, ¿no? El de Caín y Abel. Es un vicio capital en la tradición justamente cristiana, ¿no? Es uno de los pecados capitales. Eso también ha sido pensada como una energía negativa que se sitúa entre la justicia y la venganza, y para Freud, digo, eso es otra tradición que nos podremos meter algún día, ¿no? Fundamenta el sentimiento de inferioridad de la mujer frente al varón, ¿no? Esto lo ha desarrollado Freud en su obra, ¿no? Por otro lado, también, como decíamos, es una suerte de pasión maligna que en su perversa alquimia, podemos decir, extrae alegría del fracaso del prójimo y tristeza de sus goces, ¿no? Claro. Eso también es interesante, Sí. porque de la alegría del prójimo, la alegría del prójimo nos genera tristeza, pero el fracaso, la tristeza del prójimo nos genera alegría. Ese es un punto... Cuando envidiamos. Es un punto crucial eso, Julián, y lo vamos a desarrollar ahora en un segundito. Ya está Paula Larruz del otro lado del vidrio, para no apurar este tema que es tan interesante y para tomarnos el tiempo necesario. Luego del informativo seguimos con Julián Fava y la envidia. Yo no lo envidio, Julián, no para nada, no, chao, nos vemos.